Bueno, y ahora sí está con nosotros Julio Gambina, economista, doctor en Ciencias Sociales. Julio, veníamos diciendo una jornada muy importante. Arranca, podríamos decir, formalmente esta segunda etapa, ¿no? La etapa de la no emisión con la reunión, ¿no? Entre representantes del gobierno y también representantes de los bancos. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Rocío. Sí, en efecto. Primero nos enteramos de que hay tres etapas. Eso quizás es la No es un única dato novedad. menor, claro. No, no, claro, claro. Ahora sabemos que estamos ingresando en la segunda etapa y claro, habrá que esperar lo que falta a esta reunión ahora a las 10 de la mañana con los titulares de los bancos, que son los tenedores de la deuda del Banco Central. Y la única novedad es esa, en realidad, informada. Y lo que quiere decir para nosotros, para nosotras, es el traslado de una deuda que está en cabeza del Banco Central al Tesoro. El que va a pasar a deber es el Tesoro. Y cuando luego de hablar el ministro Caputo, el presidente del Banco Central, le preguntan sobre qué es lo que hay que esperar y él dice, bueno, vamos a profundizar lo que venimos haciendo, hablando desde un lugar de éxito, como que estamos haciendo las cosas bien. ¿Y qué quiere decir profundizar cuando la deuda ya no estará en cabeza del Banco Central, sino en cabeza del Ministerio de Economía? Bueno, que el Ministerio de Economía tendrá que buscar recursos para pagar los intereses de esa deuda. Eso te iba a Intereses que decir, Julio, como para hacerlo bien claro. Si no se paga con emisión, ¿cómo se paga? con ajuste, o sea, hay que ajustar más. Este fin de semana, como terminó el mes de junio, bueno, el sindicato ATE está hablando de más de 2.000 telegramas de despidos. Eso supone una reducción de gasto en salarios por parte del Estado. Venimos en el primer semestre, se habla de equilibrio fiscal y sabemos que ese equilibrio fiscal se ha logrado gastando menos, Ujú. pisando gastos, demorando gastos. Bueno, si eso es lo que es considerado éxito hasta ahora, y eso son las cuentas nacionales, son las felicitaciones del Fondo Monetario Internacional, ¿Y es el alcanza, balance económico de la Julio? etapa, bueno, Solo con claro, ajuste, solo con el ajuste le dan los números igual para, recién compartíamos, ¿no? Digo, esto ya es más de un plano técnico, pero las cifras son exorbitantes, ¿no? Por eso yo pensaba si, exorbitantes. con esto que vos decías, ¿no? Por ejemplo, en relación a la reducción del gasto público, ¿solo con eso alcanza para pagar los intereses o va a tener que meterse también alguna otra estrategia? Y mirá, tiene que ver con las condiciones en que trasladen esa deuda del Banco Central a los bancos. ¿No? No te olvides que hoy la mayoría de esa deuda está a un día. Los pases Ujú. pasivos son préstamos a un día. Los bancos tenían colocados, digamos, los depósitos que recibían, los recolocaban en pases pasivos en el Banco Central y esos pasivos eran remunerados, por eso había pagos diarios por parte del Banco Central, emisión, y ahora dicen, bueno, vamos a cortar esta emisión. Por lo tanto, los bancos ya no tendrán deuda del Banco Central, sino tendrán un instrumento por parte del Ministerio de Economía. Esas Ujú. condiciones las conoceremos en las próximas horas, Sí, sí, sí. cuanto se divulgue cuál es la estrategia acordada con los bancos. ¿Qué puede Y a partir de pasar? ahí veremos el impacto. Claro, bueno, el impacto que de todos modos ya va a tener ese mismo discurso del viernes en la apertura del mercado durante esta jornada. Se habló del cepo y se habló también de si va a haber o no una devaluación, una corrección del tipo de cambio oficial sobre estas últimas semanas en un contexto político. Ahora podríamos decir un poco cambia la situación a partir de la ley bases, pero firmes en ese punto. Hay que ver si el mercado sigue creyendo, ¿no? Que no va a haber una corrección del tipo de cambio. Hasta ahora parecería que no se le cree, porque si miramos la evolución del tipo de cambio de los últimos días, viene creciendo. Hace un par de meses nosotros hablábamos de un tipo de cambio a 1.000. Hoy estás hablando de un tipo de cambio de 1.300. Ujú. Y la incógnita viene por ahí. Ahora, ningún ministro anuncia una devaluación.
Cuando uno se pregunta Por qué eso, claro. podía, qué expectativa había sobre cuando se dijo conferencia de prensa del ministro de Economía y el presidente del Banco Central. Me decía, bueno, es que va a anunciar la devaluación, salvo que estuviera decidido a corregir el tipo de cambio ahí, pero estuvo firme en su posición y el mensaje que mandó: no vamos a devaluar, es lo que le vienen diciendo al Fondo Monetario Internacional. Y yo te diría, Rocío, esto es una pulseada Ujú. entre el gobierno, es decir, el presidente Javier Milei, su ministro de Economía, el presidente del Banco Central, que está en sintonía total. Acá no hay autonomía del Banco Central, hay Claro. sintonía plena y absoluta. La idea es: no vamos a devaluar, hay una intencionalidad de apreciar el peso. Bueno, no es lo que está ocurriendo, pero ese es el desafío. Acá el tema sería quién manda más, Rocío. Claro, Si los claro. llamados mercados, digamos, los que definen el tipo de cambio, los que presionan para una devaluación, o si el gobierno impone este tipo de precios. Está todo muy vinculado al combate a la inflación. El gobierno dice: hasta ahora vengo teniendo éxito y tengo que controlar el tipo de cambio, porque Ujú. si se dispara el tipo de cambio, eso se traslada a precios inmediatamente. Y ¿Y por lo cuánto, tanto, cuál es el margen, Julio? ¿Cuál es el margen que tiene el gobierno para que siga subiendo entonces el dólar? Porque en algún momento cuando le preguntaron, cuando empezó a subir un poquito, les preguntaban y decían, no, no nos preocupa porque si comparás lo que tuviste de inflación y cuánto subió el tipo de cambio desde el mes de diciembre, sigue estando por debajo. Nosotros entendemos que con la devaluación que se hizo en su momento en diciembre superior al 100%, este tipo de cambio está ok. ¿Cuánto puede sostener esa brecha, como vos decías, sin que se le vaya al otro lado? Porque el punto va a ser ese, digo, ¿no? No tanto lo que ellos quieran exacto. hacer, sino lo que suceda también en contexto. Bueno, por eso es un problema político. ¿Cuál es la lectura que el gobierno ha hecho? Cuando se entusiasmó mucho cuando el Senado aprobó la media sanción de diputados. Y claro, la semana pasada festejaron la aprobación en la Cámara de Diputados. Una Sí. vez que se aprobó la ley de bases y el paquete fiscal, el gobierno le mostró a los acreedores internacionales, al Fondo Monetario, que tiene capacidad de gobernar, que siendo una minoría Que política tiene facultades puede, delegadas, además, ¿no? Algo que no es sobre menor. todo, claro, y a Pensando en partir, esto que vos decías, ¿no? Si hay o no fragmentación a partir de la debilidad política, si es que así lo ve el mercado. no, no, es que creo que vean como vean, a ver, el mercado son los grandes operadores económicos financieros y lo que buscan es rentabilidad, es ganancia, y por lo tanto presionan y especulan con esa ganancia. El gobierno está queriendo modificar el rumbo de la Argentina en sentido estructural. La ley de bases en su conjunto, facultades extraordinarias, privatizaciones aún restringidas, el RIGI le da el marco institucional que quiere para mostrar cuál es la lógica política de gobierno. Ujú. Y a partir de ahí empezar a gobernar. Es más, muchas de las privatizaciones que no ingresaron en la ley de bases ingresarán por instrumentos específicos, o sea, nuevas leyes que vayan a la privatización de esas empresas que no entraron, que no ingresaron en la ley de bases. Y funcionará por decreto también, avanzando con medidas diversas, Claro, claro. tratando de disciplinar a la política en la Argentina para avanzar en este rumbo de Sí, desregulación, de sí, sí. liberalización. Julio, la tercera etapa, ¿no? Esta que llegaría con el cepo y también con crecimiento. ¿Podría darse en este año? Digo, cuando se habla también No, de de la proyección que hacen respecto a cuándo va a haber un rebote un poco más sustancial, ¿no? En la economía, algunos dicen el último trimestre de este año. No dieron fechas, no sabemos si eso obviamente significa que va a ser este año, que va a ser tal vez el próximo, pensando que tampoco hay tanto tiempo, ¿no? El otro día un analista me decía, no tenés, o sea, como máximo tenés
3 meses una vez que iniciaste el 2025. ¿Por qué? Porque tenés elecciones legislativas. O sea, si no lo haces hasta ese momento, ya después no lo podés hacer, porque todas las cuestiones que se te pueden generar en el medio te pueden hacer perder las elecciones. Y sabemos que es algo que tiene presente, ¿no? Incluso Karina Milei se encomendó a pensar ya se están preparando en realidad para las legislativas del año que viene. Entendieron que el Congreso es sustancial, ¿no? Obviamente para la gobernabilidad de cualquier partido político. Lo demostró esta última Sin duda. votación. Mira, la economía y la política no es matemática. Tiene que ver con las subjetividades de la sociedad. Muchos se preguntan cómo es posible que creciendo la pobreza, creciendo el desempleo, bajando el consumo, manteniendo a una inflación alta, siga habiendo expectativa en la política del gobierno. Bueno, eso es lo que hay que desentrañar. El gobierno, te diría, cuenta con este balance, con este análisis, especula con esta situación, sigue presionando todo lo que pueda. Vos preguntás, ¿cuándo será la tercera etapa? Bueno, fíjate cuándo nos enteramos de la segunda. Nos enteramos cuando el gobierno decidió que era la segunda etapa. Cuando empezó, O sea, Julio. Claro. O sea, Es lo mismo que va a pasar, claro. Exactamente. Cuando le parezca, cuando las cuentas le den, cuando vea que tiene acomodada la contabilidad, porque estamos hablando de cuentas nacionales. Y es más, te digo, Rocío, crecimiento. Suponete que alguna vez empiece el crecimiento. Es muy probable que el crecimiento esté asociado a las inversiones. Y hay muchas expectativas que el RIGI traiga inversiones. Claro. Vos te imaginarás que esas inversiones no llegan en la primera semana, en la segunda semana. Las inversiones van a empezar a desarrollarse en tanto y en cuanto se reglamente la ley de bases, en cuanto a las provincias adhieran o no, porque hay empresas que dicen, bueno, vamos a invertir en tal provincia, y la pregunta es, esa provincia, no quiero dar nombres deliberadamente, esa provincia adhirió al régimen de incentivos a grandes inversores o no. O no, entonces, claro, Julio. Todavía está el juego político, por eso es fundamental lo que vos decís. El gobierno sigue con una fuerte iniciativa política y es su armado propio para crecer en la elección de medio término y no tener que depender de aliados, de amigos. Y bueno, me parece que esas son muchas incógnitas. El punto es la sociedad, cuánto aguante la sociedad. En realidad, mucho más que lo que decide el gobierno o lo que decidan los grandes inversores, el tema es la gente de a pie. Sí, sin duda. El termómetro de la calle, Julio. Bueno, cuánto aguante el desempleo, cuánto aguante la baja de salarios, de jubilaciones. Por ahí va a pasar. Ese descontento es el que puede generar condiciones de cambio político, condiciones de cambio económico. Julio, como siempre, gracias por atendernos, traernos tu análisis con este tema tan importante, ¿no? También para lo que se viene. Muchas gracias. Buen comienzo de julio con mucho frío. Buen comienzo, Julio. Gracias.